Este podcast se podría llamar La fuerza del hábito o la fuerza del condicionamiento o ni- la complejidad de salir de lo conocido, no sé, porque es impresionante cuando uno quiere cambiar un hábito. No sé si le ha pasado, por ejemplo, cuando uno quiere, por diversas razones, bajar de peso, por ejemplo, ya por cuestiones de carácter estética o de salud, cuando el médico le dice, no, usted tiene que bajar de peso por tales y tales y tales indicadores que ya no están bien, etcétera. Ustedes han visto lo que cuesta bajar de peso, o sea, los hábitos alimenticios, la adicción a los carbohidratos o a simplemente la sensación de comer. Y así, eh, cuando nos adherimos a una perspectiva política, no la cambiamos casi por el resto de la vida. Parece algo religioso. O tenemos complejos psicológicos, complejos de mártir o complejo de víctima o complejo de, no sé, cualquier complejo que uno tenga, uno siempre actúa dentro de los márgenes de la estructura de ese complejo y establece sus relaciones interpersonales a través de ese complejo. Y repetimos ese patrón una y otra vez y una y otra vez. Y además nos vamos desgastando. Con el correr de los años vamos envejeciendo y esos patrones nos van destruyendo. Patrones psicológicos, qué sé yo. Y uno ve lo complejo, lo prácticamente casi imposible, muchas veces lo difícil, no imposible, pero lo difícil que es cambiar un patrón alimenticio, o sea, eh, eh, o un patrón emocional, algún complejo, alguna herida psicológica. O sea, es muy difícil cambiar algo en la personalidad. Es muy difícil. A veces logramos pequeños cambios dentro de la estructura de la personalidad. Y eso ya es difícil hacerlo para la mayoría de nosotros. Es muy complicado. Y pasa a nivel social, los hábitos sociales, políticos, económicos. Cuando eh, un país tiene algún problema que es derivado de su idiosincrasia, muy difícil cambiarlo. Muy, muy difícil. Eh, y es, aparentemente cuando uno estructura a nivel mental, emocional, psicológicamente algún patrón que pasa a ser un patrón, puede ser también a nivel social, un patrón cultural, es muy complicado cambiarlo. Y es como que esos hábitos, esas estructuras nos superan. Nuestros, desde la perspectiva de la filosofía esotérica se dice que la personalidad está compuesta básicamente de tres elementos: o sea, físico, vital, emocional y mental inferior, así se denomina. Y que esos tres campos son elementos materiales que tienen vida propia. Cuerpo físico, el cuerpo emocional, el campo mental tienen vida propia. Vida que son nuestro condicionamiento. Y por eso
se dice que cuando queremos cambiar algo, es muy difícil porque tenemos que reeducar, reestructurar la vida física, la vida emocional y la vida mental, digamos, que serían instrumentos. Y siempre se pone el ejemplo del jinete y el caballo, ¿no es cierto? En este caso, el jinete cree que, que se identificó con el caballo y el caballo y sus hábitos se llevan el jinete para cualquier parte. Entonces, es muy complicado cambiar, digamos, hábitos. Y, y más cuando Krishnamurti plantea el cambio radical, no un cambio de un hábito por otro hábito muchas veces, sino que más bien el cambio radical de, digamos, desidentificarse de la personalidad, de los campos personales, desidentificarse, liberar la mente de esa adherencia, de ese apego, digamos. Eso es mucho más radical, eso sí que es radical, porque dentro de la personalidad podemos cambiar una cosa u otra, que ya es muy complicado, digamos, pero a veces lo hacemos por cuando el médico nos da un ultimátum, ¿no es cierto? Y dice, si usted no hace esto, está complicado, usted puede morir. Y ahí uno dice, ya, chuta, ahora sí que voy a cambiar. Bueno, entonces, esto es un tema aparte para estudiarlo, el tema de por qué cuando adoptamos una estructura de hábitos, una estructura de tendencias, eh, nos es tan difícil cambiar. Da para pensar, la ley del menor esfuerzo, o sea, se abre un surco y después pasamos por ese surco una y otra vez, una y otra vez. Física, emocional y mentalmente, ¿cierto? ¿Y por qué estamos hablando de los condicionamientos? ¿Cierto? Porque en este pensamiento, Krishnamurti nos dice que la meditación es simple. Bueno, que es muy simple, dice Krishnamurti. La pregunta que surge, bueno, si es tan simple, ¿por qué prácticamente es casi imposible meditar? Incluso sentarse a meditar, digamos, lo que tradicionalmente es sentarse a meditar, muy poca gente en el mundo lo hace. Yo no sé qué porcentaje se podrá, pero muy poca gente se puede sentar 20 minutos, 30 minutos a meditar, o sea, sentarse, a quedarse quieto y por último enfocarse en algo. Eso muy poca gente lo hace, porque resulta difícil. Ahora, la meditación, desde el punto de vista de Krishnamurti, es mucho más difícil aún, porque implica eh, dejar a la mente quieta y además implica un estado de percepción donde no hay opción, donde no hay yo, donde no hay un centro, que implica un estado de conciencia total de la mente, una cosa mucho más compleja todavía. Pero Krishnamurti dice, pero esto es muy simple. Bueno, entonces si la meditación es simple, entonces el problema está en nosotros, en el meditador, en la mente, en la estructura psicológica, ¿cierto? En los hábitos, en los condicionamientos ancestrales que ya tenemos, muchos de los cuales vienen con nuestra evolución, nuestra genética, que impiden entrar en ese campo de la simplicidad absoluta de la meditación. Porque si la meditación es simple y no la puedo hacer, es porque estoy profundamente condicionado. Profundamente condicionado y ni siquiera puedo darme cuenta lo profundamente condicionado que estoy. Entonces vamos a leer este pensamiento. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver si agrandamos un poco ahí. Dice, las palabras tú y yo separa. En este extraño silencio y quietud
esa división no existe. Bueno, tú y yo, digamos, son contenidos mentales que separan, que fragmentan, ¿cierto? Pero en ese estado no hay tú y yo. Y conforme mirabas por la ventana, el espacio y el tiempo parecían haber llegado a su fin, y el espacio que divide carecía de toda realidad. Aquella hoja, aquel eucalipto y el agua refulgente y azul no eran distintos de ti. O sea, en este fragmento dice que las conceptualizaciones divisivas, separativas, que es tuyo, no estaban, o sea, el sentido de separación no estaba, y esa sensación de espacio-tiempo, o sea, de separación, tampoco estaba. Entonces todo era una totalidad, ¿no? Cosa que desde el punto de vista psicológico para nosotros es incomprensible. O sea, desde el punto de vista psicológico, nuestras estructuras condicionadas nos dicen que yo estoy acá y lo otro está fuera de mí, y todo ese movimiento es movimiento del pensar, que es el que genera esa fragmentación. Y aquí viene lo que estamos estudiando. La meditación es realmente muy simple. Nosotros la complicamos, dice Krishnamurti. Tejemos una red de ideas en torno a ella, de lo que es y lo que no es. O sea, ahí ya empezamos a teorizar. Pero no es ninguna de estas cosas, porque es tan sumamente simple, no se elude, porque nuestras mentes son tan complicadas, están basadas en el tiempo y desgastadas por él. Bueno, el tiempo es el logro, es en el movimiento del pensar y la sensación de tiempo, es llegaré, alcanzaré o moriré. Es la proyección temporal del pensamiento, del yo. Y obviamente que ese es nuestro sufrimiento, nuestro desgaste. Estamos desgastados por el tiempo psicológico, por ese núcleo de ansiedad que nos está destruyendo por dentro. Y eso, como estamos viviendo en ese estado de tiempo psicológico, en ese condicionamiento de proyectar y proyectar y proyectar, no podemos meditar. Eh, Introducimos todo el ego, el yo, la ansiedad, el logro en un campo donde no hay yo, donde no hay logro personal, donde no hay nada que alcanzar, ¿no? Porque no habría alguien que lo pudiera alcanzar, sino el estado de unidad. Entonces, ese condicionamiento que nosotros estamos viviendo impide entrar en esa simplicidad de la meditación. Y esta mente dicta la actividad del corazón. O sea, toda la actividad de la mente, la actividad del pensamiento egocéntrico, dicta la actividad del corazón. Y entonces empieza la dificultad. Eso es bastante claro, bastante obvio. Pero la meditación emerge de manera natural, con extraordinaria facilidad, cuando caminas sobre la arena, miras por la ventana o ves esas maravillosas colinas quemadas por el sol del último verano. ¿Por qué somos seres humanos tan atormentados, con lágrimas en los ojos y risa falsa en los labios? Si pudieras caminar solo entre aquellas colinas, en los bosques o a lo largo de los lagos, yo creo, que dice ahí, blancos y descoloridos arenales, en esa soledad sabrías lo que es la meditación. Si pudieras caminar entre aquellas colinas, en los bosques, a lo largo de los lagos, blancos y descoloridos arenales, o largos, blancos y descoloridos arenales, en esa soledad sabrías lo que es meditación.
sea, nos dice, si abandonáramos la tormenta de ideas, pensamientos, proyecciones, ansiedades, todas esas profundas neurosis que arrastramos por el pasado, si pudiéramos simplemente mirar las cosas directamente, simplemente, eh, quizás dejar el pasado en el pasado, eh, abandonar todo eso y vivir en el presente, digamos, eh, quizás la meditación sería más accesible para nosotros. Dice al final, el éxtasis de la soledad adviene cuando no te asusta estar solo. ¿Ah? No solo se refiere a estar solo de personas, digamos, sino que estar solo del celular, de la televisión, de la radio, de los diarios, del internet, estar solo, estar en silencio. Cuando ya no tenemos temor de eso, dice después, no pertenecer más al mundo, no pertenecer al mundo y todas sus complejidades, complicaciones, condicionamientos. Básicamente, condicionamientos sociales, culturales, de todo orden, incluso familiares o personales. No pertenecer más a eso. Eso me parece súper interesante. No estar esclavizado a eso, identificado, ¿no? O no estar apegado a nada. Ah, finalmente todo es impermanente. Todo es impermanente. Siempre las cosas van a terminarse en este plano. Entonces, como el amanecer de esta mañana, llega silenciosamente y traza un sendero dorado en la mismísima quietud, la cual era en el principio, es ahora y ahí estará siempre. O sea, hay una fuente intemporal, hay algo, una realidad, un estado integrado intemporal que surge en el silencio, en la soledad, en en el desapego, en no depender de nada, en no pertenecer a nada, que nada me pertenezca, que nada, o yo pertenecerle a identificarme con algo, ¿no? Ser completamente libre de toda consigna, estructura, condicionamiento, hábito, simplemente ser un ser humano, sin etiquetas, ¿cierto? En esa soledad, en ese silencio, en esa quietud, en ese desapego, llega la meditación, surge la meditación en esa simplicidad de ver, escuchar, pero cuando ya no estamos atormentados por el pasado o atormentados por el futuro, que es la proyección del pasado. Entonces, tal vez nosotros estamos destruyendo el estado de la meditación, digamos, con nuestros condicionamientos, con nuestros hábitos, nuestras complicaciones psicológicas, porque la meditación está ahí, en la simplicidad de la vida, y no surge porque ya vamos a tener que ver el tema de nuestros condicionamientos, ser conscientes, que surja la atención, la conciencia de nuestros condicionamientos, porque aparentemente no es que la meditación sea algo
Ahora es complejo porque estamos profundamente condicionados. Por eso es complejo, pero no porque ese estado sea en sí complejo. ¿No? Eso es lo que nos está diciendo Krishnamurti. ¿Mm? Muy interesante, pero da bastantes señales, bastantes claves sobre la espiritualidad acá. No pertenecer más al mundo, no estar apegado a nada, no tenerle miedo a la soledad, a la quietud, al silencio. ¿Mm? No ser nada en el fondo, como hay un librito de él que dice, afortunado el hombre que nada es, así se llama el libro. Quizá algún día lo vamos a estudiar. Afortunado el hombre que nada es, ¿ya? Que ya no está condicionado a etiquetas, conceptos, imágenes, estructuras, ideología, doctrina, etcétera, que está floreciendo en la soledad, en la meditación, ¿cierto? En la absoluta simplicidad. Vamos a leer la última parte para terminar. Entonces, como el amanecer de esta mañana, llega silenciosamente y traza un sendero dorado en la mismísima quietud, la cual era en el principio, es ahora y ahí estará siempre. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y si se dan las condiciones, si se nos permite, nos encontramos en un próximo podcast y muchas, muchas gracias.